Tu salud importa. Hoy, en Tu salud importa, hablamos con Manuel Mesa, cirujano ortopédico y traumatólogo, director de la unidad del aparato locomotor del área sanitaria norte de Córdoba en el Hospital de Pozoblanco. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea que se caracteriza por la pérdida de masa ósea, tanto de los componentes biológicos, celulares, tisulares, como de los minerales que lo componen, fundamentalmente del calcio y de la hidroxiapatita. En esa pérdida, las trabéculas, el armazón que tiene cada hueso para mantener la resistencia y soportar el peso, va desapareciendo, se va alterando y va perdiendo esa resistencia y por tanto el hueso se hace más susceptible de sufrir fracturas, en este caso fracturas patológicas, fracturas osteoporóticas. ¿Por qué debemos preocuparnos por la osteoporosis? La preocupación con la osteoporosis debemos de enfocarla desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista social, desde un punto de vista global, porque es la causa de un gran número de fracturas y eso conlleva una relevancia socioeconómica, de asistencial, hay un agravamiento de la calidad de vida de los pacientes y hay un gran consumo de recursos no solamente económicos, que sería lo último, sino de estancias hospitalarias, de intervenciones, de recursos sociosanitarios, de alteraciones familiares y eso se calcula que entre osteoporosis y osteopenia en una previsión que hizo la Organización Mundial de la Salud para el año próximo, para el año 2020, debería de haber unos 40 millones de personas con osteoporosis. Eso es una barbaridad. Pero desde el punto de vista personal, que es lo que a cada uno nos interesa, la osteoporosis es una enfermedad que va mermando la calidad de vida de los pacientes. Va a favorecer la aparición de comorbilidades que llamamos, es decir, de otros procesos, fundamentalmente fracturas llamadas osteoporóticas, fracturas de muñeca, fracturas de húmero, fracturas vertebrales y la más penosa, las fracturas de cadera. Y un porcentaje importante de esas personas con fracturas no solamente tienen un deterioro de su calidad de vida, sino que terminan en la muerte. Se calcula que aproximadamente entre un 16, un 14, un 16% y un 32% de los pacientes con fracturas de cadera mueren antes de un año. Y es un dato a tener en cuenta. Se pensaba que era solamente la fractura de cadera, pero no, se ha visto que los pacientes con fracturas vertebrales que van progresando antes de los 5 años se mueren en un porcentaje similar. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Las causas de la osteoporosis son múltiples. Hay una causa que todavía damos como desconocida, que es la osteoporosis idiopática, que viene regulada por los genes. Cada vez la investigación va aclarando más ese porcentaje mayoritario de personas con osteoporosis que vienen condicionados por sus factores genéticos, por sus antecedentes familiares y que se relacionan también fundamentalmente, la mayoría de la gente lo relaciona con la posmenopausia, con la deprivación de estrógenos, de la hormona que regulan las reglas de las mujeres. Hay una osteoporosis que fundamentalmente es de las mujeres, el 60 al 80% de esta osteoporosis son en mujeres, pero también hay un porcentaje pequeño de osteoporosis en varones, que además es más grave que la de las mujeres. Al margen de esta osteoporosis idiopática o de esta osteoporosis menopáusica,
Hay una serie de osteoporosis debida o secundaria a otros elementos, como puede ser una osteoporosis secundaria a fármacos. Hay fármacos que provocan la osteoporosis. El abuso de corticoides, por ejemplo, puede favorecer o va a determinar, no va a favorecer, va a determinar una osteoporosis en menos de un mes. Hay fármacos de Alzheimer, que desgraciadamente cada vez se detectan más pacientes, que también inducen la aparición de osteoporosis. Pero hay incluso, prestaremos luego más atención a fármacos como los inhibidores de la bomba de protones, lo que llamamos los fármacos de antiácidos para hacer la digestión, el famoso omeprazol, que todo el mundo usa y que se va de fiesta y se toma el omeprazol. Pues el omeprazol y los antiácidos, los fármacos que llevan aluminio, que protegen el alma y todo esto, que protegen la mucosa, no solamente protegen para evitar la agresión al estómago, sino que la blindan y se produce una mala absorción de los alimentos que llevan el calcio y que llevan los metabolitos que hacen falta para combatir esta osteoporosis. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? Llegar al diagnóstico de la osteoporosis es complejo. Es complejo porque hay una gran población que padece esta osteoporosis y se desconoce realmente que ellos lo desconocen que lo tienen y nosotros no podemos calcular exactamente el número de pacientes que tienen osteoporosis. Hay distintas concepciones de osteoporosis. Una concepción que es la más práctica es la concepción clínica, donde el paciente va mostrando signos de tener osteoporosis y de debilidad de esos huesos. Está claro que cuando hay una fractura osteoporótica, una fractura de baja energía, que nosotros llamamos, que el paciente se ha caído de sus pies, que ha tenido un tropezón tonto o simplemente ha dado un culetazo y se rompe un hueso, ese hueso no tiene la resistencia normal que debiera de tener y ya la etiquetamos de osteoporosis. Es decir, una fractura en una mujer fundamentalmente por encima de 50 años por un traumatismo de baja energía es conceptuada por las sociedades nuestras como fractura osteoporótica. Luego se ha querido cuantificar, o desde la Organización Mundial de la Salud en algún momento de sus definiciones, porque esto es un tema siempre a revisión, se ha querido cuantificar que es cuando se le hace a un paciente una densitometría, se le ve la cantidad de hueso que tiene, o mejor dicho, de calcio y de matriz ósea que hay en 1 centímetro cuadrado, que es lo que determina realmente la densitometría, y está 2,5 veces por debajo del nivel que debiera de estar en una persona sana. Es lo que llamamos osteoporosis densitométrica. Esa sería realmente la definición o cómo podríamos determinarla. Pues con una densitometría sería lo más fácil. Pero la densitometría no hay que darle tampoco excesiva o demasiada relevancia. Porque, como ya he dicho, lo que mide la densitometría es la cantidad de hueso que hay en 1 centímetro cuadrado. Si cogemos 1 centímetro cuadrado de este hueso osteoporótico, me coge que hay poco hueso y daría un nivel muy bajo. Pero si este hueso ocurre como en este otro, que se ha aplastado, el hueco que había se ha cerrado, tenemos mucha cantidad de hueso y nos podría dar la densitometría valores de normalidad realmente cuando tiene una fractura. Eso ocurre y hay estudios que demuestran que cuando se produce muchos aplastamientos vertebrales se van concentrando ese hueso que hay de mala calidad y nos mide la densitometría que está mejor. El paciente ha ido teniendo más fracturas, sin embargo, densitométricamente está mejor. Porque la densitometría
analiza la masa, la cantidad, pero no la organización del hueso. Yo siempre comparo que es como si yo compro 1000 palés de ladrillos, eso no es una casa. La casa necesita tenerlos ordenados, uno encima de otro, y entonces me monta una casa. Si yo le hago a los 1000 palés una densitometría, me dice que allí hay mucha cal, pero no me dice si sirve o no sirve esa densitometría. Podemos sospecharla, también hay otros métodos que siempre muchas veces se ha visto pues radiográficamente. Ahora ya tenemos métodos electrónicos, métodos en las radiografías las vemos en el ordenador y la calidad es mucho mejor que la de las radiografías convencionales. Y podemos analizar las trabéculas, la organización de ese hueso, y entonces hay índices a nivel de la cortical de la tibia, a nivel del cuello del fémur, que nos pueden inducir que hay una osteoporosis porque se van perdiendo esa estructura, estas trabéculas que debiéramos de ver en los huesos. Si las vemos así ya se han perdido, y entonces podemos decir que ese paciente tiene una osteoporosis, pero sin poderla cuantificar. Hay métodos mucho más fiables que son casi de investigación, que son los microtac. Son software, programas informáticos que se adaptan al TAC o se adaptan a la densitometría y nos hacen una reproducción del hueso virtual, y entonces podemos identificar esa osteoporosis. Pero no debemos de olvidar el aspecto clínico. La aparición de un dolor agudo en la espalda mantenido en el tiempo nos ha de hacer pensar en que existe una fractura vertebral. El que las personas mayores vayan perdiendo talla aceleradamente y que las costillas se vayan juntando con la pelvis tiene que hacer pensar en que existe unas fracturas vertebrales que van haciendo que ese cuerpo se vaya colapsando. En fin, hay algunos síntomas que nos debe de hacer pensar en que existe esa osteoporosis. En relación a lo que hemos comentado antes de la pérdida de talla, hay que entender que las personas mayores, nosotros cuando superamos los 40 años, lo normal es que perdamos 1 centímetro de talla por cada 10 años. A partir de los 70 ese proceso se acelera y se pierde una mayor cantidad de talla en ese periodo de tiempo. Eso es lo normal del envejecimiento. Cuando existe una osteoporosis, la talla se tiene a perder hasta casi 15 centímetros de talla en un periodo corto, relativamente corto de tiempo. Hay una mayor agresión de la talla. ¿Cómo podemos saber que estamos perdiendo talla? Aparte de mirarnos los pantalones o mirarnos la ropa, de que no nos va cayendo bien. Pues en la exploración que hacemos habitual es, aunque no es totalmente exacta, no es totalmente fidedigna, pero nos aproxima mucho, es como la representación del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, donde el hombre está con los brazos y las piernas abiertas y la envergadura de los brazos de dedo a corazón a dedo corazón debe ser lo mismo que la talla nuestra. La talla, la estatura la vamos perdiendo, pero la envergadura de los brazos no la perdemos, salvo que tengamos una fractura o tengamos alguna lesión, no la vamos a perder nunca. Y eso nos va a orientar a mantenerlo. Cuando nos vamos aplastando, no solamente nos vamos aplastando, sino además nos vamos encorvando. Y antes me preguntaba las repercusiones que tiene o por qué es importante la osteoporosis, ¿no? Pues en ese encorvamiento nuestras costillas se colocan en mala posición, hace que respiremos peor, hace que nos cansemos más y por tanto nosotros siempre insistimos en colocarnos más derechos, en ir erguidos para corregir precisamente esa
esa aptitud, pero sobre todo para que las vértebras se puedan recolocar una encima de otra, porque si nos vamos doblando vamos a ir aplastando las vértebras sucesivamente y cada vez iremos aplastando a la siguiente y a la siguiente, porque el peso se va echando hacia adelante del centro del cuerpo. Entonces son datos que nos debe de hacer pensar esto. Cuando uno está encorvado, cuando uno está con dolor, además, corre un riesgo importante, que es que se deprima, que es que entre en un ciclo donde no quiera, no se reconozca a sí mismo, y los pacientes con fracturas, los pacientes con osteoporosis, son dados a tener depresión y a no salir de la casa. Y como no hacen ejercicios, no mantienen esa postura, se va entrando en un bucle, se va como la pescadilla que se muerde la cola, y entonces cada vez se va agravando más. Estos son datos que tenemos que tener y que debemos de observar para, como datos de alarma, como datos de alerta para el diagnóstico precoz de una osteoporosis, y entonces ya hacer estudios bien como ya he dicho antes, de la densitometría, estudios radiográficos, valoración de la talla real, estudios analíticos del metabolismo óseo que nos confirme la existencia de esa osteoporosis. ¿Qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis o para evitar que empeore? Se dice que la osteoporosis es una enfermedad de personas mayores, de viejos, antes se decía de viejos, ahora de personas mayores. La fractura o el diagnóstico de osteoporosis lo establecemos en personas de más de 50 años. Yo supero con creces esa edad y todavía no me considero mayor. Pero se está diagnosticando cada vez en personas mucho más jóvenes, en personas con 30 y tantos, con 33, con 35 años. Incluso se está viendo en niños, estos niños con determinadas patologías, eso sí, pero en gente joven con más de 30 años se está viendo casos de osteoporosis densitométrica incluso. ¿Por qué? Fundamentalmente, independientemente de que haya casos patológicos, casos derivados de una enfermedad, como pueda ser los niños de cristal, que tienen una osteogénesis imperfecta, que tienen su formación de huesos anómala, ocurre por unos malos hábitos de vida. Para que el hueso se forme es preciso tener calcio, que le dé esa fuerza. Necesita que estas trabéculas que antes hemos mostrado, esta distribución porosa que tiene el hueso, es un recubrimiento del calcio y de otras sustancias, de hidroxiapatita, sobre una matriz que llamamos una matriz ósea, que esa matriz está formada por colágeno, por proteínas. Entonces, es necesario que esa matriz se conserve, se preserve, y la persona tiene que tener una alimentación sana, una alimentación con proteínas, fundamentalmente carne, pescado y huevos. Una alimentación que va a dar la base de esa estructura donde el calcio se deposite posteriormente. Para que se deposite el calcio tenemos que tomar alimentos ricos en calcio, lógicamente, fundamentalmente leche y derivados. Pero el calcio llega al estómago, pasa al estómago, al intestino, y ahí se tiene que meter en el cuerpo. Y para eso necesita de un vehículo, de un transportador, que sería la vitamina D. La vitamina D la podemos ingerir por alimentos, pero no supondría ni el 10% de las necesidades básicas que necesitamos de vitamina D. El 90% está en la piel y
necesita esa provitamina D, esa sustancia previa a la vitamina D, necesita de la acción directa del sol. No vale decir es que he estado tomando el sol con la chaqueta puesta. Hay que descubrirse la espalda para que el sol dé directamente en la piel. Algunas personas dirán, es que dicen los dermatólogos que pueden causar cáncer. No. Causa cáncer si lo toma en exceso, en la hora de mayor incidencia del sol, pero tomar 10 o 20 minutos de sol al principio de la mañana a la última hora de la tarde, no solamente no es malo, sino que es muy beneficioso. Yo siempre digo lo mismo, las plantas necesitan del sol y si no se mueren, si no, no dan flores, se quedan en hojas, ¿no? Aunque sean plantas de flor. Pero además necesita actividad física, necesita que los músculos se desarrollen y que los músculos actúen y le digan al hueso que el hueso tiene que ser fuerte y que tiene que aguantarle y tiene que darle resistencia. Eso crea unas pequeñas cargas eléctricas a nivel del hueso, que es lo que hace que el calcio vaya a ese punto y se vaya reforzando ese hueso, ¿no? Eso, por tanto, podríamos resumirlo en 3 grandes patas, que sería una alimentación sana, tomar el sol y hacer ejercicio. Pero también no solamente hay que hacer, sino también dejar de hacer. Hay que dejar de hacer todas las cosas que alteren estas 3 patas. La juventud pues, es más dada ahora pues, a salir de noche, no del día, no durante el día. Hay menos actividades físicas en las horas de sol. Suele haber más consumo de bebidas alcohólicas que inhiben la absorción del calcio. Hay mucha gente que todavía sigue fumando y eso determina una alteración de las hormonas que también inhibe la absorción del calcio. Hay refrescos que son ricos en ácido fosfórico que no solamente evitan la absorción del calcio, sino que además provocan una destrucción del hueso. Y por tanto, como antes empezaba diciendo, la osteoporosis no es una enfermedad de mayores, sino en la senectud lo que tenemos es la consecuencia de una mala vida o de un mal cuidado de nuestros huesos. Porque el hueso se va formando hasta los 20, 22 años, que es cuando tiene su pico mayor de formación de hueso. A partir de ahí vivimos de la renta de ese hueso. Interesa que estos años de la adolescencia y de la juventud hagamos una gran fortaleza de hueso, una gran cantidad de masa ósea, para que podamos vivir de esa renta el resto de los años. ¿Cómo se trata la osteoporosis? La osteoporosis, una vez que se ha declarado ya como enfermedad, que ya no vale prevenir, no hacer la prevención que antes hemos mencionado, se trata de forma gradual, dependiendo de la edad del paciente, de la gravedad de esa osteoporosis. En todos los casos hay que insistir en las medidas de prevención, en las medidas higiénico-posturales, en las medidas alimenticias que antes hemos dicho, en educar la postura, fortalecer los músculos. Y si eso no es suficiente, si el paciente no colabora tampoco o no tiene la respuesta esperada, debemos de iniciar un tratamiento. Ese tratamiento no va a ser lo mismo en un paciente joven que en un paciente mayor, en un paciente que no se ha roto todavía nada, a un paciente que ya tiene una fractura o tiene más fracturas. Y entonces, en el tratamiento de la osteoporosis diferenciamos distintos sistemas de prevención y tratamiento. El primer escalón sería
la prevención de la osteoporosis. Tratar de que la osteoporosis no aparezca, que es lo que hemos mencionado antes, desde joven, educarnos en la cultura de la alimentación y del ejercicio, de la alimentación sana y del ejercicio. Una vez que la osteoporosis ha aparecido, tenemos fundamentalmente dos tipos de fármacos para su tratamiento. Uno, los que tratan de que no se pierda hueso, que son los llamados fármacos antirresortivos, que lo que hacen es, porque el hueso, en la osteoporosis, lo que ocurre es que el hueso normal tiene un ciclo donde hay unas células que se llaman osteoclastos que quitan el hueso viejo, y hay unas células que son los osteoblastos que fabrican hueso nuevo. Cuando se está creciendo, cuando se es joven, hay más osteoblastos, hay una actividad mayor de los osteoblastos que de osteoclastos. Cuando hay una osteoporosis, ocurre lo contrario. Hay una mayor actividad de osteoclastos que van eliminando hueso más rápidamente que las células que lo fabrican. Entonces estos fármacos lo que hacen es frenar la actividad de los osteoclastos. Lo inhibe y a los otros les va dando tiempo a tratar de recuperar. Cuanto más joven sea el paciente, más eficaz es ese tratamiento. Si ese paciente ya ha tenido fracturas o tienen más de 2 fracturas vertebrales o tiene una fractura de muñeca y una fractura vertebral, en fin, distintas combinaciones que nosotros hacemos, pues a lo mejor podemos observar que esos fármacos antirresortivos, que lo hay, que son de 2 clases, uno minerales, digamos, que son los llamados bifosfonatos, que se toman semanalmente, mensualmente, que hay que esperar hay que tomarlo en ayunas, tomando una gran cantidad de agua, estando de pie, media hora antes del desayuno, la mayoría salvo uno, de esa manera, a fármacos antirresortivos que ya son inyectados durante cada 6 meses, que son biológicos, que los primeros se perpetúan mucho en el tiempo y los segundos, una vez que se interrumpe el tratamiento, al poco tiempo desaparece su efecto. Lo mismo que si uno toma un antihipertensivo, pues cuando dejas de tomarte la pastilla, te vuelve a subir la tensión, ¿no? Pero si el hueso ya está muy estropeado, si el hueso vemos que tenemos una osteoporosis muy grande, que hayamos cuantificado densitométricamente, que vemos que esa paciente está perdiendo altura rápidamente, que esos dolores no se controlan, pues tenemos otros fármacos que se llaman fármacos anabólicos o osteoformadores. Hasta ahora ahora mismo en el mercado no hay nada más que una, que es la tiriparatide, y lo que hace es aumentar o forzar la formación de huesos como a partir del osteoblasto, independientemente de que haya mayor o menor actividad de osteoclastos. Generan más células y esas células van fabricando más cantidad de hueso. El único limitante de este fármaco fundamentalmente es que el paciente no tenga cáncer o no haya asistido, porque si no generaríamos también una reproducción de ese cáncer, ¿no? Bueno, esos serían los fármacos, pero todos los estudios que se hacen para poder comercializar un fármaco de osteoporosis, todos contemplan el uso de calcio, la ingesta de calcio y la ingesta de vitamina D. Todos tienen que estar asociados con calcio y con vitamina D. A lo mejor no tenemos que tomar pastillas de calcio. Necesitamos 1500 miligramos de calcio diario y eso los podemos absorber de la alimentación. Y necesitamos al menos 800 unidades de vitamina D y si es verano podemos absorberlas del sol.
pero hay personas que ya, sobre todo las personas mayores, ese grado de absorción de vitamina D es más baja y entonces sí tenemos que suplementar la ingesta de vitamina D con fármacos, como puede ser el colecalciferol, el hidrocalciferol, el calcifediol, distintas moléculas que llevan vitamina D. Por lo tanto, siempre vitamina D y calcio, tanto en la prevención como en el tratamiento, y según el grado de osteoporosis, según el grado de destrucción, utilizar fármacos antirresortivos, fármacos que frenen la enfermedad o fármacos que aumenten la generación de hueso nuevo. ¿Qué alimentos son ricos en calcio o vitamina D? Se dice que el calcio, el alimento que más calcio tiene, sin duda alguna, es la leche. Un vaso de leche equivale a 2 yogur concentrados lácteos tipo, si me perdonáis la marca, la Petit Suisse, no sé cómo se llama ese tipo de alimento. Equivaldría a una lata de sardinas, equivaldría a 5 naranjas, equivaldría a 2 platos de garbanzos o equivaldría a 12 higos diarios. Nadie se está tomando diariamente una lata de sardinas o 12 higos, ¿no? Podemos sustituirlos por el calcio por verdura de hoja verde. El problema del calcio es que en la leche, cuando tú te lo tomas, absorbe el 30% de la cantidad que tú estás ingiriendo. Sin embargo, si tomas alimentos de verdura, de hoja verde, absorbes tan solo un 5%, porque la hoja lleva fibras, que son fitatos, y esa fibra inhibe la absorción del calcio. Entonces, el alimento idóneo sería la leche o los derivados. Y la otra alternativa de la verdura, o bien de utilizar alimentos enriquecidos con calcio, estaríamos orientados precisamente a pacientes que tienen intolerancia a la leche, que son veganos o que ya necesitan un tratamiento de osteoporosis donde se administre mayor cantidad de leche. Tengamos en cuenta que un vaso de leche enriquecida en calcio supone 400 miligramos de calcio, y eso equivaldría a tomar 3,5 vasos de leche enriquecida en calcio para cubrir las necesidades de calcio de un día. La vitamina D es esencial para que ese calcio, como hemos dicho, se absorba. Y la vitamina D está fundamentalmente en huevos, en la sardina, en los pescados grasos, sardinas, salmón, en queso y también, por supuesto, en la leche y algunos tipos de cereales. Es tan importante la vitamina D, como anécdota, que después de la Primera Guerra Mundial se observó que en los países nórdicos no había niños con raquitismo, sin embargo en los meridionales y parte de Inglaterra tenían raquitismo. Y era porque los países nórdicos alimentaban a los niños con aceite de hígado de bacalao. Y eso se aplicó desde la posguerra nuestra, se aplicó ese tratamiento como aporte nutricional de vitamina D. Una cucharada de aceite de hígado de bacalao equivale a 400 unidades de vitamina D. ¿Es recomendable hacer un cribado entre la población con más riesgo de osteoporosis? Hace 15 o 20 años, la Sociedad Americana de Menopausia solicitaba que a todas las mujeres mayores de 50 años se le hiciera un estudio densitométrico para determinar si tenía osteoporosis o no tenía osteoporosis. Eso se ha visto que no es útil, no es práctico, sino que la línea conductual nuestra es tratar de discernir los riesgos de tener osteoporosis. No identificar la fractura, sino identificar la población de riesgo.
Dentro de la población de riesgo hay una serie de elementos clínicos, como puede ser la delgadez de la paciente, el que los padres hayan tenido fracturas de cadera o no lo hayan tenido de cadera, la talla que tenga en relación a la edad. Y entonces ha habido distintas propuestas de índices o de herramientas matemáticas que calculan ese riesgo. Entonces se ha visto que hay personas que si no han tenido fracturas, tienen una actividad física importante, sus padres no han tenido antecedentes de fracturas, ellos tienen una talla y un peso normal, pues razonablemente no van a tener osteoporosis. Si hay otro grupo poblacional que sus padres han tenido, su madre fundamentalmente ha tenido fracturas de cadera, si tiene una talla muy inferior a lo que debiera de tener, si tiene poco peso, razonablemente va a tener una osteoporosis. Entonces eso hay distintas herramientas informáticas que se puede acceder vía web. Ahí la más común, la que está aprobada, es el FRAC, que está hecha en Inglaterra, y uno mete sus datos y te dice, pues tiene este riesgo. Hay que saberlo interpretar, es decir, no todas las personas pueden hacerlo desde su casa, lo pueden hacer desde su casa, pero no tienen la capacidad para esa interpretación. Tiene que ser el médico quien lo interprete. El hacer, si una vez hecha esa selección de personas, de población, que tengan ese riesgo, tengan un riesgo alto, entonces sí estaría indicada hacer una densitometría o hacer un estudio más profundo, pero no a todo el mundo. Sería un gasto de tiempo, de recursos, daría muchos falsos negativos y entonces sería una herramienta totalmente inútil, como si se ha probado en distintas poblaciones de todo el mundo, ¿no? ¿Se han producido avances en el tratamiento de la osteoporosis? Todo está en estudio y en revisión, es decir, los grandes avances terapéuticos que se están produciendo, que próximamente, el año próximo, está previsto que salga un nuevo fármaco para el tratamiento de la osteoporosis, totalmente distinto a los actuales, emana de la investigación del conocimiento de cómo funciona el hueso, cómo esas células que antes hemos mencionado, del osteoblasto y el osteoclasto, se regulan, y se está viendo que cada vez hay una madeja de circuitos que interfieren unos con otros, lo que hacen que se forme o se frene la formación de hueso en cada momento. Es lo que llamamos vías. La vía Wien, la vía Rank, son términos que no vienen al caso detallar esos circuitos. Una vez que se conoce la forma, cómo funcionan esas células y las distintas componentes celulares, las partes de la célula, es como cuando se inventa el fármaco que pueda frenar o que pueda formar hueso. Actualmente el más claro ejemplo de lo que tenemos ahora mismo es el llamado fármaco denosumab. Viene del conocimiento de la vía RANK, de cómo se regula con la osteoproteína y cómo este fármaco es capaz de frenar la pérdida de formación ósea, de destrucción ósea. Entonces, claro que hay actualmente una gran investigación a nivel mundial. No solamente por las casas comerciales, como muchas veces se quiere hacer ver a la población, sino a nivel de todos los laboratorios, de todos los servicios que tienen unidades de metabolismo y unidades de aparato locomotor que estudian precisamente estas patologías.
¿Son recomendables los alimentos enriquecidos en calcio? Los alimentos enriquecidos en calcio es una ayuda para mejorar una situación. Lo que no pueden ser es un sustituto de una alimentación sana. La alimentación necesita de muchas cosas. El fenómeno de la alimentación, de la ingesta, de la masticación, de la digestión, de la absorción y de la excreción es el proceso normal biológico. Sustituir el comer alimentos ricos en calcio, el masticarlos, el elaborarlos, por una mayor concentración de calcio en leche o en naranja o en otros productos, no tiene sentido. No tiene sentido porque necesitaríamos, antes he dicho, que un vaso de leche enriquecida en calcio tiene 400 miligramos de calcio nada más y nosotros necesitamos 1500 miligramos diarios. Necesitaríamos tomar de leche enriquecida 3 vasos y medio de leche. Yo no me las tomo. No sé si hay mucha gente que se los tome a diario, ¿no? Es mejor la combinación de todos los alimentos porque la variedad de alimentos no solamente va a aportar calcio, sino van a aportar otros minerales que también forman parte del hueso. El calcio, el estroncio, el magnesio, el flúor, y un alimento exclusivo con una sola cosa, enfocado solamente a un metabolito, solamente a un mineral, no es suficiente para cubrir las necesidades normales de una persona. Hay veces que dicen, hay zumos de naranja también enriquecidos en calcio. No tiene sentido tampoco, porque el ácido de la naranja va a alterar precisamente la absorción del calcio. Hay un contrasentido en donde lo estás poniendo, ¿no? Pero sí es beneficioso utilizar suplementos de calcio o suplementos de vitamina D. Pensamos que en los países mediterráneos, como en España, en zonas ricas de sol como en Andalucía, no tenemos déficit de vitamina D porque tenemos mucho sol. Sin embargo, tenemos un déficit de más del 80% de nuestra población tiene déficit de vitamina D, por tanto está abocada a tener una osteoporosis. Y sin embargo, en países nórdicos tienen menos osteoporosis que en los países mediterráneos, a pesar de no tener tanto sol, porque existen suplementos de calcio, pastillas de calcio, de vitamina D, en los mismos comedores de las empresas. Está el azúcar, la sacarina y el calcio. Y la gente se lo toma como un suplemento, pero dentro de la dieta, no como alimento exclusivo para cubrir unas necesidades. Si tan solo están, como antes mencioné, indicados cuando es en personas con intolerancia a la lactosa, en personas que tengan ahora mismo pues la cultura del vegano, de comer solamente productos vegetales, o en personas que tengan algún tipo de alergia. En el ranking de la Fundación Internacional de Osteoporosis, la unidad del aparato locomotor del Área Sanitaria Norte de Córdoba es la primera en España por sus mejores prácticas y la tercera a nivel mundial. Bueno, pues gracias por darnos esta oportunidad de exponer lo que es la osteoporosis, de quitar una serie de creencias falsas y ayudar a la población a que tengan unos huesos sanos, y recordar, a modo de resumen, que la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque se pierde cantidad y calidad del hueso, que en casos avanzados se va a producir una fractura y esa fractura va a determinar dolor, padecimiento, gastos sociales, gastos personales,
pero que no es una enfermedad de viejo. Hay que entender que esto no llega con la senectud de golpe. Esto comienza desde la infancia, la adolescencia, por no respetar, digamos, el crecimiento normal dentro de una cultura de vida sana. Se debe de hacer deporte, se debe de tener una alimentación sana, rica en proteínas, sin excederse en las proteínas, rica en calcio y rica en vitamina D. La mayor riqueza de vitamina D la obtenemos del sol. Es necesario tomar el sol 10-20 minutos diarios en la superficie, en la que llamamos la carne blanca, la espalda, los muslos, esa zona que está habitualmente cubierta, sobre todo de primavera a otoño. Y hacer ejercicio para que esos músculos se vayan fortaleciendo. Porque el ejercicio, la actividad, la alimentación de esos años es fundamental. Se va creando hueso, se va haciendo un hueso de calidad hasta los 20-22 años. Es lo que llamamos pico de masa ósea. Es el punto donde más cantidad de hueso tenemos a lo largo de nuestra vida. A partir de ahí vamos a ir perdiendo progresivamente, solamente por la edad y por algunos fenómenos biológicos, como en la mujer en el momento de la menopausia, se va a perder de forma más rápida. Y cuanto más cantidad de hueso tengamos, es como una hucha que tú has ido ahorrando y luego tiene una serie de gastos y de gastos imprevistos. Y entonces los gastos imprevistos va a ser que según la riqueza que tú hayas acumulado, vais teniendo. Por tanto, es fundamental trabajar en nuestra población de adolescentes y de gente joven, desarrollar una vida sana para evitar en la medida de la posible la fractura. Que alguna vez llega esa osteoporosis, que llega esa fractura, pues tenemos una variedad de tratamientos que se pueden adecuar a las necesidades de cada persona, frenando la enfermedad en un primer paso, o bien, en casos más avanzados, acelerando el proceso biológico de reparación, pues con osteoformadores. Y si prestamos atención a la primera fase, pues seguramente que podremos reducir en gran medida el número de fracturas en un futuro no muy lejano.